Marija Spiridónova nació en una familia noble en Tambov en 1884. Durante la Revolución de 1905 se une al Partido Social Revolucionario y recibe la orden de asesinar al inspector general de la policía, que pertenecía a la Okhrana, la policía secreta zarista, y que había ordenado la represión policial en las revueltas. Fue arrestada y torturada y violada por los cosacos y policías. El Partido Social Revolucionario fomentó la publicidad del caso como instrumento de propaganda. Condenada en principio a muerte por ahorcamiento, se conmutó su pena por el de cadena perpetua en el exilio en Siberia. Convertida en heroína y mártir por los campesinos, fue liberada en febrero de 1917 por la amnistía del ministro de Justicia, Alexander Kerensky. Spiridónova promovió una gran transformación social, no solo política, y se unió al Partido Social Revolucionario de izquierda. En la Revolución de Octubre pactó con Lenin un gobierno de coalición entre bolcheviques y el PSRI, máximo defensor de los campesinos. El PSRI rompió con los bolcheviques, pues se oponían al Tratado de Brest-Litovsk de marzo de 1918, que firmaron el Kaiser Guillermo II de Alemania, el zar Fernando I de Bulgaria y el emperador Francisco I de Austria y la Rusia soviética de Lenin. Tras romper relaciones en una reunión presidida por Spiridónova, el PSRI decidió volver al terrorismo, también por la confiscación de alimentos de los bolcheviques, y asesinó al embajador alemán. Como instigadora, Spiridónova fue condenada a 1 año de prisión y luego amnistiada gracias a la presión popular que se produjo. Vigilada por la Cheka, la nueva policía secreta de Lenin, fundada por Dzerzhinsky, que sustituyó a la Orjana zarista, en febrero de 1919, en un discurso, Spiridónova criticó al Ejército Rojo por estar dominado por los antiguos oficiales zaristas y otros contrarrevolucionarios, y servía para someter al pueblo a los comunistas. El 24 de febrero, Spiridónova fue declarada loca y culpable de actividades contrarrevolucionarias. Condenada a pasar 1 año en un sanatorio mental, se fugó en abril y fue apresada de nuevo el 26 de octubre de 1920, siendo trasladada a una cárcel psiquiátrica al año siguiente, aunque se le permitió salir con la condición de no dedicarse a la política. En 1923, Spiridónova es detenida de nuevo y condenada a 3 años al exilio en Kaluga, y luego se le fue renovando la condena estando en Samarcanda y en Tashkent, hasta 1930. Con la Gran Purga de Stalin fue apresada en 1937 y enviada a una prisión psiquiátrica. En 1939, el NKVD, dirigido por Laurenti Beria, mano derecha de Stalin, se hizo cargo de estas prisiones psiquiátricas. En 1941, tras liberar a los presos comunes por la inminente llegada de las tropas alemanas del Tercer Reich, Spiridónova, junto a los presos políticos de la prisión de Oriol, fueron conducidos a un bosque cercano y ejecutados. El caso Spiridónova fue el primero en utilizar la psiquiatría como medida represiva en la Unión Soviética. Los hospitales psiquiátricos eran usados como prisiones en orden de aislar disidentes del sistema, los prisioneros políticos, del resto de la sociedad, desacreditar sus ideas y destruirlos física y mentalmente, utilizando métodos de tortura como el aislamiento o el tratamiento involuntario con fármacos y drogas.
En 1969, Yuri Andropov, jefe de la KGB, organizó una red de prisiones psiquiátricas para reprimir a los cada vez más numerosos disidentes. Se les diagnosticaba esquizofrenia lentamente progresiva, forma especial de la enfermedad que solamente afectaba al comportamiento social sin ninguna huella de otra característica. El año 1971, el periodista y escritor Vladimir Bukovsky filtró documentos a periodistas de Occidente sobre los abusos de estas prisiones. Bukovsky fue encarcelado 7 años por contactar con Occidente y poseer y distribuir literatura clandestina. El físico Andrei Sájarov se hizo eco y apoyó las protestas de 2 presos políticos en huelga de hambre. Por este motivo, fue expulsado de la Academia de Ciencias Soviética y exiliado a Gorki. En 1973, un grupo de académicos proclamaron la condena a Sájarov por su comportamiento. Entre ellos estaba el físico Alexander Pavlovich Vinogradov, líder del programa nuclear soviético. Con la explosión el 29 de agosto de 1949 de la RDS-1, la primera bomba atómica soviética. Vinogradov también determinó la composición de la atmósfera de Venus a través de la información de las sondas soviéticas enviadas y trabajó sobre las muestras de suelo lunar traídas a la Tierra en 1970 por la nave Luna 16. El supervisor doctoral de Vinogradov fue Vladimir Vernadsky, uno de los fundadores de la ecología. Vernadsky fue discípulo de Vasily Dokuchayev, fundador de la edafología, la ciencia del suelo, quien le transmitió una comprensión integradora de la naturaleza. Dokuchayev entendía el suelo como un producto de la geografía en la que se encuentra e íntimamente ligado a sus factores de formación, el clima, la roca subyacente, el tiempo y los agentes biológicos, vegetación y animales del suelo. Debido a las sequías de 1873 a 1875, el gobierno ruso le encomienda el estudio de los suelos rusos y en 1883 Dokuchayev presenta el concepto de Chernozem ruso, suelo negro rico en humus y de mucho espesor, el más fértil para la agricultura. Vladimir Vernadsky fue miembro de la Academia Rusa de Ciencias desde 1912 hasta su muerte y fue el fundador y primer presidente de la Academia Ucraniana de Ciencias en 1918. Vernadsky fue el primero en reconocer la radioactividad como fuente de energía térmica geológica y el fundador de las disciplinas de geoquímica y de biogeoquímica. En 1926 publicó su obra La biosfera, donde se presenta la vida como la fuerza geológica que da forma a la Tierra. Vernadsky concebía la Tierra como una superposición de 5 realidades integradas: la litosfera, esfera sólida de la Tierra; atmósfera, la esfera gaseosa; la biosfera; la tecnosfera, que es el resultado de la alteración producida por el hombre; y la noosfera, la esfera del pensamiento. El concepto de noosfera fue la gran aportación de Vernadsky al cosmismo ruso. El jesuita francés Pierre Teilhard de Chardin toma prestado de Vernadsky el concepto de noosfera para explicar su punto omega. Colectividad armonizada de conciencias equivalente a una superconciencia, o pluralidad de las reflexiones individuales agrupándose y reforzándose en una sola reflexión unánime. En 1958, el cardenal Ottaviani ordenó retirar de las bibliotecas la obra de Chardin por ofensiva a la doctrina católica. En su informe dice que Chardin da como verdadero el transformismo darwiniano. Niega la parusía o segunda venida de Cristo. Niega la redención.
Niega el pecado original, como Pelagio. Sus ideas son parecidas al positivista Spencer, y se percibe un panteísmo sutil como Bergson. Niega el matrimonio y aprueba medidas contraceptivas, como Malthus, y niega la autoridad de la Iglesia. El año 1961, el filósofo e inmunólogo británico Peter Bryan Medawar, cuyos descubrimientos permitieron el desarrollo de los trasplantes de órganos, habla sobre Chardin y dice: engañado con conceptos metafísicos, tiene la excusa de que se ha esforzado mucho para engañarse a sí mismo antes de intentar engañar a los demás. Un año después, con Juan XXIII, la Congregación del Santo Oficio emitió un monitum, una advertencia sobre Teilhard de Chardin. El monitum fue confirmado en 1981 con Juan Pablo II, que acababa de nombrar a Joseph Ratzinger líder del Santo Oficio. Ratzinger en 1965 se queja que el documento del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, está permeado por el pensamiento de Chardin, y por ello algunos teólogos franceses llevan gafas de color de rosa, desatendiendo la doctrina del pecado original. Pierre Teilhard de Chardin, que era sobrino nieto de Voltaire, es el primer católico que acepta la teoría de la evolución de Darwin, que intenta conciliar con la doctrina católica. Chardin ve la evolución como un proceso cada vez más opcional, donde el aislamiento y la marginación son los inhibidores de la evolución. Chardin se licenció en teología en 1908 en la escuela jesuita de Hastings, Reino Unido, lugar donde se refugiaron los jesuitas tras ser expulsados de Francia en 1901, y es ordenado sacerdote en 1911. 2 años antes conoció al paleontólogo Charles Dawson, con quien Chardin organizó el fraude del hombre de Piltdown en 1912. Ese año, Chardin vuelve a París a trabajar en el Museo de Historia Natural de Francia y trabaja junto a Marceline Bull, que había exhumado el primer esqueleto neandertal. También entabla amistad con el abade Henry Braille, estudioso del arte paleolítico, al que acompaña en 1913 a la Cueva del Castillo en Puente Viesgo, España. Chardin participó como camillero durante la Gran Guerra, recibiendo la Medalla al Mérito Militar y la Legión de Honor. En 1923, por encargo del museo, realizó su primer viaje a China. Allí, en el desierto de Ordos, en Mongolia, Chardin celebra su Misa sobre el Mundo. Al llegar la Eucaristía, sin pan y sin vino, Chardin dijo: «Me prosterno, Dios mío, ante tu presencia en el universo. Te deseo y te espero». Volvió a París, donde comienza a dar clases en un colegio católico, pero un artículo sobre el pecado original lo enemistó con la curia romana y fue retirado de la enseñanza. Luego viaja por diferentes países conformando una red internacional de investigación paleontológica humana. En 1931 participó como geólogo en el crucero amarillo por Asia Central, peligrosa aventura científico-deportiva organizada por André Citroën para promocionar sus automóviles. En 1935, Chardin acompaña al abate Henry Braille a China. Braille era llamado ante el descubrimiento de cualquier cueva o pintura, y ambos participaron en el descubrimiento del hombre de Pekín en la cueva de Zhoukoudian. De allí Chardin viaja a Java en 1936 para estudiar los restos descubiertos en la isla por Eugène Dubois en 1892. Luego viaja a Birmania en 1937. En julio de ese año, las excavaciones de la cueva de Zhoukoudian se detienen ante el inicio de la Segunda Guerra Sino-Japonesa.
Chagdán durante la Segunda Guerra Mundial permaneció en Pekín. En noviembre de 1941, los paleontólogos chinos deciden enviar los fósiles a Estados Unidos ante la inminente invasión japonesa. En el camino al puerto de Qinhuangdao, los fósiles fueron robados por un grupo de marines estadounidenses y desaparecieron para siempre. Desde entonces, las investigaciones se realizan con las réplicas, fotografías, dibujos y descripciones tras las excavaciones. 6 meses después de su viaje a Turquía, el 18 de junio de 2015, Francisco publica la encíclica Laudato Si sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible, donde Teilhard de Chardin es mencionado en una nota. El 25 de septiembre de 2015, en la ONU, con la intervención del Papa Francisco, se presentaron los 17 Objetivos Globales para el Desarrollo Sostenible y la adopción de la Agenda 2030. El 18 de noviembre de 2017, la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio de la Cultura votó recomendar a Francisco revocar el monitum impuesto a la obra de Teilhard de Chardin. El pensamiento de Chardin se convirtió en el punto de partida obligatorio para cualquier consideración católica sobre el medio ambiente. En 2019 se inicia una campaña por diversos grupos católicos para pedirle al Papa Francisco que nombre a Chardin doctor de la Iglesia. En septiembre del año 2023, el Papa Francisco, con un ojo puesto en China, viaja a Mongolia, antiguo país satélite de la Unión Soviética, y recuerda 100 años después a Chardin y su Misa sobre el Mundo. Francisco dice: «Recibe, Señor, esta hostia total que la creación, atraída por ti, te presenta en esta nueva aurora».